Buenos días para todos. ¿Cuánto agradecemos a Dios por estar aquí con nosotros esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Quisiera que en esta mañana estudiáramos una sección de la Biblia que pudiera ser un poquito difícil de entender, porque ciertamente cuando nos encontramos con algo genealógico siempre entra la idea de por qué la Biblia le da tanta preponderancia a lo que tiene que ver con la línea genealógica. Sin embargo, para el lenguaje judío o para el lenguaje oriental, la cultura oriental, las genealogías son tan importantes como lo fueron las revelaciones de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque para un judío era importantísimo, Jamer, saber de dónde venía, quién era su linaje, quién era su padre, su abuelo, su descendiente. Eso para ellos era esencial. Sin embargo, en esta mañana, al estudiar el árbol genealógico, vamos a comprender cómo se levantaron al comienzo de la historia dos tipos de generaciones, aunque su árbol principal fuera el mismo, pero que de alguna manera u otra marcaron una diferencia importantísima que en esta mañana es importante y digno de estudiar. Pero antes vamos a orar. Querido Padre Celestial, necesitamos en esta mañana de tu Espíritu Santo para entender profundamente lo que vas a enseñarnos en este día. Bendícenos grandemente en Cristo Jesús. Amén. Ubíquese por favor en Génesis capítulo 4. Y vamos a estudiar Génesis capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Y esto lo vamos a comparar con Génesis capítulo 5 para notar en gran medida cómo las generaciones pueden impactar la manera de comprender el ideal de Dios para nosotros en este tiempo. Obviamente, cuando estudiamos Génesis capítulo 4, nos vamos a dar cuenta que comienza hablándonos de la descripción de dos personajes, Caín y Abel. El primero, pastor de ovejas, decidió adorar al Señor y entregarle a Dios lo mejor de su ganado. Y obedeciendo expresamente a la voz de Dios, entregó a Dios lo mejor que tenía. Caín, quien ejercía labores de labrador de la tierra, también decidió dar lo mejor que tenía, pero de manera directa se había levantado para contrariar la voz de Dios. Sin embargo, la Biblia nos sigue mostrando, versículo 17, lo que ocurre en la vida de Caín. Y dice la Biblia en versículo 16, y Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, al este del Edén. La palabra Nod, que es una de las tierras a la cual la Biblia hace referencia, significa errante, fugitivo, pero sobre todo el acto de ser una persona vagante. Es decir, Caín nunca pudo colocar su pie y asentarlo en un lugar específico. Realmente Caín era un nómada. Habitaba en un lugar y en poco tiempo tenía que salir de allí para habitar otro. Y entonces esa fue la experiencia de Caín. Sin embargo, la Biblia dice que Caín se convierte en el primer asesino, fratricidio. Llegó a matar a su hermano solo porque no entendía la voluntad de Dios de manera expresa. Y dice la Biblia en el versículo 17 que Caín conoce a su esposa. La Biblia no me dice el nombre de su esposa, pero sí me dice que conoce a su esposa. Y al conocer a su esposa, concibe y tiene como hijo, y al colocarle a su primer hijo, le coloca el nombre de Enoc. Es interesante esto, porque el capítulo 5 de Génesis me habla de Enoc, pero de un personaje que caminó
caminar con Dios 365 años. Y dice la Biblia que Dios se lo lleva, lo transpone y le da la bendición de saber que Él ha escogido lo mejor, es estar en la presencia de Dios. Sin embargo, Caín también decidió colocarle a su primer hijo Enoc, que significa dedicado. En otras palabras, Caín había dedicado su primer hijo, no para adorar a Dios, sino para edificar la ciudad. Algunos eruditos piensan que Caín le coloca el nombre de Enoc porque era como el sello de vindicación para que esa ciudad se convirtiera en gran medida en ese comienzo de quiebre de lo que había sido el ser errante y fugitivo. En otras palabras, cuando Caín le coloca el nombre a su hijo Enoc, es como el acto de decir: yo estoy dedicando a mi hijo para que esta ciudad destruya la maldición que recibí de ser errante y fugitivo. Pero luego dice la Biblia que a ese Enoc le nació un hijo. Su nombre es Irad, que significa fugitivo, pasajero, pero también puede significar ciudad de testigos, como queriendo decir que Enoc ahora se levanta con la misma ambición de su abuelo. Y entonces ahora Irad se levanta con la idea de que la ciudad que su padre había sido, en este caso que por su padre había sido dedicada y por su abuelo había sido construida, entonces ahora la ciudad testificaría de toda la grandeza que ellos esperaban cultivar. Sin embargo, Irad, dice la Biblia que tuvo un hijo, y ese hijo le puso Mehujael, que significa herido por Dios o golpeado por Dios. Ven ahora la línea. Vemos a un Caín que se levantó para adquirir, para poseer, para construir, para plantarse en la tierra y sobre todo para someter la voluntad de Dios, ir en contra de ella y sobre todo levantarse en una acción revuelta, contrañando el propósito divino. Pero ahora dedica a su hijo Enoc para decir: con esto acabo mi condición. Y entonces su hijo Enoc levanta un hijo y le da por nombre Irad, como para decir: yo quiero, a pesar de que soy fugitivo, hay un testigo grande que dice que la ciudad es parte de nuestro reino, es parte de nuestra grandeza. Y es muy común este aspecto, por lo menos en el lenguaje babilonio, en el lenguaje sumerio, ver a los reyes, ver a los gobernantes, ver a los magnates levantarse para decir: por mi grandeza, por mi poder, he adquirido todo lo que tengo. Sin embargo, en Mehujael, Irad recibe la herida de Dios. Y Dios hiere no porque está interesado en destruir, sino porque la herida de Dios es buscando que el pueblo y la soberanía de Él pueda ser, en este caso, reconstruida. Sin embargo, esa genealogía no buscaba cambiar de actitud. El deseo era ir siempre en contra del plan divino. Sin embargo, Mehujael, al verse herido por Dios, dice la Biblia que tuvo un hijo. Y ese hijo que tuvo Mehujael le puso por nombre Metusael. Interesante. Mehujael, y ahora Mehujael le pone por nombre a su hijo Metusael. Y Metusael, algunos piensan que significa Dios está muerto. Yo le pregunto, ¿será ese el mismo adagio que el mundo hoy plantea? El mundo hoy quiere matar a Dios, sacarlo del ideal, quiere dejar a Dios a un lado. Y por tal razón, Metusael puede significar el acto arrogante,
el acto de levantarse vanidosamente y expresar que la existencia de Dios no tiene valor ni sentido. Sin embargo, Metusael da por descendiente o trae a la tierra un descendiente llamado Lamec. Y a mí me gusta que Lamec aparece en el capítulo 4 y el capítulo 5. Por un lado vemos a Lamec del capítulo 4 teniendo dos esposas. La primera se llamó Ada y la segunda se llamó Sila. Me encanta que el nombre de Lamec significa poderoso, pero al mismo tiempo también significa pobre o empequeñecido. Y usted dirá, ¿por qué razón? Obviamente porque en el lenguaje, el acto de ser poderoso, arrogante, teniendo el control del mundo, te hace ser tan pobre y tan empequeñecido delante de Dios. Entonces, Lamec agravó el asunto mayor, no solamente porque Lamec tenía un interés por agravar el acto de asesinar al mundo. También dice la Biblia que se convirtió en el primer polígamo al tener dos esposas. La primera, de nombre Ada, significa que era noble, que era bella, que tenía cualidades. Y la segunda, de nombre Sila, significa sombra o protección. Esto significa que Lamec no consideraba a sus esposas como ayuda idónea. Él solo las consideraba para convertirse en el adorno y la sombra de él. En otras palabras, Lamec utilizaba a sus esposas como un mecanismo para expresar cuán despótico, duro, arrogante llegó a ser delante de Dios. Si quieren saber eso, leamos ahora versículo 23. Y vean ahora lo que Lamec le dice a sus esposas. Versículo 23. Y dice la Biblia: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de Lamec, escuchen. Ven que esto es muy importante. Escuchen, mujeres. A un hombre maté porque me hirió, y a un joven por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. ¡Qué terrible pensamiento de este hombre! Este hombre quería inmortalizar a uno de sus descendientes principales, a Caín. Y ahora, siendo la sexta generación, quería llevar al mundo a un nivel en el que los asesinatos y la perversión moral se convirtieran en el punto de partida del mundo. Así que Lamec no solamente quería convertirse en un acérrimo asesino, sino que también hizo de sus descendientes esa misión. ¿Cómo sabemos eso? Dice la Biblia que Ada le regaló 2 hijos y Sila también le dio 2 hijos. Los judíos, la tradición judía dice que en los tiempos de Lamec había un pensamiento de que la primera mujer era para tener hijos y la segunda era para tener actividad sexual. En otras palabras, era realmente un objeto material. Era usada la mujer solo para engrandecerse o para mantenerse en un nivel de estatus engrandecido. Sin embargo, cuando estudiamos los nombres de estos 4 descendientes de Lamec, se van a dar cuenta que Lamec tenía claro lo que quería para el mundo. Dice la Biblia que el primer hijo que le da Ada es Jabal. Y Jabal, según la Biblia, dice la Biblia que Jabal fue el padre de los que habitan en tienda y crían ganado. Su nombre significa brote, líder y corriente que desliza. Está hablando de que este muchacho había nacido para levantarse y para reduplicar el estándar de su padre. El segundo hijo que le regala Ada, su nombre es Jubal. Y la Biblia dice que Jubal era padre de todos los que tocan arpa y flauta. Este nombre significa como corriente de arroyo o música. En otras palabras,
traería la música que mezclada con la promiscuidad, la prostitución y todo lo que el mundo estaba propagando, generaría entonces la vileza del corazón humano. Pero ahora veamos los descendientes ahora de Sila. El primero se llama Tubal Caín, que significa directamente especias de Caín. Y alguien preguntará, ¿por qué especias de Caín? Porque se cree que Tubal Caín sazonó y mejoró las obras de Caín. ¿Cómo sabemos eso? Tubal Caín se convirtió en el artífice de todo instrumento cortante de hierro y de bronce. En otras palabras, Tubal Caín mejoró los mecanismos, los medios, las herramientas para matar y asesinar al mundo. En otras palabras, Tubal Caín ahora se levantaba para tecnificar la muerte, para tecnificar el odio, para tecnificar la depravación moral. Y Tubal Caín es exactamente la copia directa de ese descendiente de Adán que nunca entendió el plan de Dios para su vida. Finalmente dice la Biblia que Sila le regaló una niña, de las que algunos dicen que probablemente está conectada con ser la esposa de Noé. Y aunque eso no está comprobado, podemos decir que Naama, su nombre se traduce como placentera, agradable, satisfecha, y algunos han pensado que esta mujer, Naama, representa el hecho de personas que egolátricamente hablando utilizan cualquier instrumento o medio masivo para revelar lo hedonista, lo hermoso y arrogante que podemos llegar a ser solo cuando exaltamos nuestra vida por encima de Dios. 4 descendientes que revelaron realmente el ideal de su padre. Mientras vemos a un Lamec en el capítulo 4 trayendo a hombres y mujeres con una visión distorsionada de Dios, encontramos en el capítulo 5, si fuese, a un Lamec quien trae como descendiente a Noé. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos a un Lamec en el capítulo 4 depravado, pervertido, lleno de cualquier tipo de implicación. Pero el capítulo 5 nos habla de un Lamec que Dios levantó para traer a Noé. Y el nombre de Noé significa descanso. Alabado sea el nombre de Dios. Y con el descanso Dios traería el diluvio. Y con el diluvio Dios acabó con la depravación moral antediluviana. Tristemente, a pesar de todos los intentos de Dios por acabar y con destruir todos los efectos que el pecado había generado por 7 generaciones, aún así vemos después del diluvio cómo la degeneración continuó en aumento. Pero Dios tiene una solución importante para la tierra a pesar de que se degenere. Lo interesante de la historia es que Noé aparece en escena y Noé trae como bendición ser el descanso para la tierra. Llegó el diluvio y con él llegaron 3 descendientes: Sem, Cam y Jafet. Y por la línea de Sem, a diferencia de Set, por la línea de Sem, ambos, tanto Set como Sem, aprendieron a respetar el ideal del Señor. Gracias a Dios por la línea de Sem, porque la línea de Sem en genealogía avanza hasta Abraham, y de Abraham renace todo lo que tiene que ver con la línea que impulsa el ideal de Dios para su pueblo en este tiempo tan importante de la historia. Lo interesante del proceso no es eso, sino que de una familia, de un descendiente, pueden levantarse 2 grandes principios: los que adoran a Dios o los que se levantan acérrimamente para destruir el ideal divino. Por un lado, Caín; por otro lado, Set. Pero alabado sea el nombre de Dios,
que el pueblo de Dios nunca se extingue y que Dios siempre lo cuida, a pesar de la perversión moral, de la degradación humana, de las matanzas y asesinatos. Dios siempre cuida de su pueblo. Y hoy más que nunca, al ver cómo se propaga más y más todo intento por dominar al mundo, todo intento por plagar la tierra de miseria, el nombre de Dios será glorificado por hombres y mujeres que como Noé, que como Enoc, Matusalén y Set vivieron para servir al Señor. Solo los que vencen en este tiempo de crisis serán aquellos quienes, entendiendo el plan divino para sus vidas, estarán dispuestos a hacer lo que sea para que la adoración a Dios nunca se extinga. Por tal razón, leemos Génesis capítulo 5. Y este pasaje de Génesis 5 me gusta, capítulo 4, 26, disculpen. Y dice la Biblia, y a Set también le nació un hijo, y lo llamó Enoc. Desde entonces los hombres empezaron a llamarse del nombre del Señor. Esta declaración está diciendo, desde entonces los hombres comenzaron a exaltarlo. Comenzaron a colocar a Dios en primer lugar. Así que viene la pregunta, ¿de qué lado estás? ¿De los que exaltamos a Dios o de los que negamos el trabajo que Dios está haciendo en este tiempo de crisis? Cierro esta mañana leyendo la sierva de Dios en Patriarca y Profeta, la página 67, cuando dijo lo siguiente: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Vean bien lo que está diciendo. Caín no solamente se retiró de hacer la voluntad de Dios, Caín también se retiró de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. ¿Qué buscaba Caín? ¿Qué buscaba Caín? Riquezas y placer. Significa que toda persona que busca riquezas y placer está entonces caminando por la línea de Caín. Y sigue diciendo el pasaje: y se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. ¿Qué dice ella? Los descendientes de Caín se centraron meramente en el mero progreso terrenal y material. La pregunta en esta mañana es: ¿a qué te centras? ¿Al progreso material y al progreso pasajero? ¿O te centras en el progreso espiritual y el imperecedero? Sigue diciendo: pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre, al homicidio, cuya comisión iniciaría Caín. Lamec, su quinto descendiente después de Caín, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la ventaja prometida a Caín una garantía de su propia salvaguarda. En otras palabras, si Dios colocó una marca que cuidaba a Caín, entonces a mí me tiene que multiplicar tantas veces posible. Y dijo 70 veces si fuera posible. Finalmente dice la sierva de Dios: Abel llevaba una vida pastoral, habitando en tiendas o caballos. Y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron peregrinos y advenedizos sobre la tierra, que buscaban una patria mejor, es a saber, la celestial. La pregunta en esta mañana es: ¿cómo te consideras? ¿Te consideras parte de este mundo y por eso persigues lo material, lo pasajero? ¿O sencillamente entiendes que esta patria
está pronto por caducar y viene pronto la celestial, aquella que disfrutaremos eternamente para su honra y su gloria. Tal cual sea lo que persigues en esta tierra, eso será lo que alcanzarás para la gloria de Dios. Si persigues riqueza, placer, persigues la arrogancia, el orgullo, ten la seguridad que serás parte de la línea de caída. Pero si tú estás dispuesto en esta mañana a entender que eres extranjero y advenedizo, que eres aún quizás hasta nómada, y que Dios en su misericordia te prepara para algo grande, y es esperar la patria mejor, entonces estás del lado correcto, del lado que sirve al Señor. ¿Cuánto queremos que esta mañana decirle a Dios, Señor, ayúdame a mantenerme firme en medio de las acechanzas del diablo en este mundo perverso, en medio de las necesidades que muchas veces hay, pero que por fe el Señor ha prometido bendecirnos hoy, mañana y siempre? Amén. Cuidado, hermano, con aquellos que se manifiestan solo para perseguir lo perecedero. Cuando nuestra más grande meta es saber que la patria mejor está en la celestial. Amén. ¿Cuántos creemos en esta patria mejor? Amén. ¿Cuántos esperamos la patria mejor? Amén. No la que perece, no la que limite por el pecado, sino aquella que lo prometió el Señor en su venida por segunda vez. Amén. Quiera Dios en esta mañana que nuestra vida esté centrada en el ideal del cielo. Que coloques tu vida plena en Él y el Señor hará grandes cosas para su honra y su gloria en tu vida y en la mía, porque Él nos escogió hoy para cosas grandes y eso es lo más importante en esta mañana. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees? Si lo crees, entonces Dios va a hacer hoy grandes cosas en tu vida, porque te prepara para hacer la diferencia en este tiempo de crisis y levantará descendientes para decirle al mundo que Jesús viene. Ya no ahora con un diluvio, ¿sí? Pero sí ahora con la promesa de que el mundo será acabado, destruido, pero siempre con la bendición de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Que cada vez que diga que eres un adventista, puedes decir, yo creo que Jesús vendrá por segunda vez. Amén. Que nunca se acabe esa fe, aunque vengan momentos difíciles, que la fe nunca acabe y que Dios se manifieste en nuestra vida, preparándonos para la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Querido Padre, en esta mañana, Señor, gracias por prepararnos como tu pueblo, para adorarte, para exaltar tu nombre y para glorificarte en medio de la crisis más dura que enfrentamos. Creemos, oh Señor, que tenemos una patria mejor, una patria que no perece. Pero lo más importante de eso es que somos extranjeros y advenedizos, que quizás nos ha tocado o nos tocará seguir siendo nómadas, pero con la única seguridad de que con tu presencia el Evangelio correrá como gota de bendición a un mundo que perece. Amén. Y mientras los asesinatos, la perversión moral, los cambios sociales pueden plagar al mundo de miseria, nosotros nos levantamos en esta mañana como estandarte para predicar que tú vendrás por segunda vez. Querido Dios, bendice a tu iglesia en esta mañana y obra en nosotros el querer como el hacer en Cristo Jesús. Amén. Gracias por guiarnos y bendecirnos en Cristo Jesús. Amén.